Hola, hola mis amores, bienvenidas una vez más a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy vamos a estar realizando, chicas, un hermoso gorro en una muy bonita puntada. Lo voy a trabajar para una niña, y voy a utilizar estos colores que tengo aquí. Este hilo es hilo coral, mide aproximadamente 1 milímetro de grosor y lo voy a trabajar en 2 hebras. ¿Listo? Para que la puntada resalte un poco más. Este hilo mide aproximadamente 1 milímetro de grosor. Voy a tejerlo con un gancho número 2.0 y vamos a iniciar, chicas, principalmente teniendo en cuenta la medida o la circunferencia de la cabeza a la persona a la cual le vamos a realizar el gorro. Yo voy a utilizar una medida de 45 centímetros, ya que lo voy a hacer para mi niña que tiene 4 años. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta el perímetro cefálico, o para que me entienda más, la circunferencia de la cabeza. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, chicas, tejiendo lo que serían mis 45 centímetros en cadena. Y nos vamos a ir tejiendo la cadena hasta tener la medida que necesitemos. Ya que tengamos la cadena, chicas, vamos a cerrar en el primer punto de la cadena. Cerramos con un punto deslizado y levanto aquí mismo 3 cadenas. Ahora, de aquí en adelante, en cada punto cadena voy a realizar un punto alto. Donde realicé cada punto cadena, ahí voy a realizar un punto alto. Y así me voy a ir por toda la vuelta hasta terminar, realizando puntos altos. Bueno, aquí he completado la vuelta, chicas, de puras cadenas. Voy a cerrar aquí donde levanté las 3 cadenas con punto deslizado, como en todas las vueltas. Bien, ahora para la siguiente vuelta levanto 1, 2 cadenas lazada, y el punto que sigue lo voy a tomar en relieve por delante y punto alto. El que sigue también lo tomo por delante y ya tengo 2 puntos por delante. Estas cadenitas no me van a contar como punto, ese queda como punto ciego. Las 2 que siguen voy a hacer lo mismo, un punto alto pero tomado por la parte de atrás en relieve. Entonces ya tengo uno, tomo el siguiente y tengo 2 en relieve por detrás. Ahora vuelvo a tomar lo siguiente por delante, tengo 1, por delante tengo 2, nuevamente por detrás 1 y 2, y así voy a continuar hasta terminar. Por delante 1 y 2, y por detrás vuelvo a repetir los 2 puntos en relieve por detrás, 2 por detrás, 2 por delante, así hasta terminar. Bueno, chicas, después de terminar la segunda vuelta nos va a ir quedando así, miren. Y para la tercera vuelta vamos a hacer lo siguiente: volvemos a levantar las 2 cadenas y de aquí en adelante vamos a tomar los puntos que están por delante, los tomo en relieve por delante, y los que están por detrás los vuelvo a tomar por detrás, 1 y 2, los 2 por delante, 1 y 2, los que están por detrás de igual manera, y así nos vamos a ir continuando tejiendo, chicas, vuelta tras vuelta hasta tener yo voy a tejer 5 vueltas, pero como el ancho del resorte es opcional, entonces el ancho, chica, va a depender del gusto de cada una. Listo, entonces lo que vamos a hacer, a continuar haciendo, es la misma secuencia. Los que están por delante los tomamos por delante, los que están por detrás los vamos a tomar por detrás. Entonces una vez hayamos terminado nos va a quedar así.
Entonces ya yo aquí tengo mi resorte, si se dan cuenta, los dos de adelante y los dos que están por detrás. ¿Listo? Entonces ahora vamos a realizar lo que sería la puntada con la cual vamos a levantar nuestro gorro. Bueno, aquí donde cerramos voy a pasar mi siguiente color aquí y voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Ahí está. Esta colita la voy a ocultar dentro de mi tejido. Voy a saltar 1, 2 puntos en el tercero punto alto y un segundo punto alto en el mismo espacio. Dejo un punto intermedio y voy al siguiente. ¿Ves? Aquí lo que voy a hacer es que me voy a regresar saltando un punto. Recuerda que dejamos 2, bueno, voy a dejar 1 y en el anterior voy aquí. 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo 4. Ahora cierro todo y un punto. Y aquí estoy realizando un punto puff. Si lo quieres más grueso, solo tienes que lazar más hilo y listo. Vamos nuevamente. 1, 2 y en la tercera punto alto y en el mismo espacio un segundo punto alto. Lazada, voy a dejar un punto y en el anterior nuevamente una lazada, una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas y 4 lazadas. Ahí voy a volver a tomar, la chica se me ha soltado, entonces nuevamente aquí 1, 2, 3 y 4 lazadas, saco, aseguro con un punto bajo y voy al siguiente. 1, 2 y en la tercera punto alto y un siguiente punto alto en el mismo espacio. Y esto es lo que voy a estar repitiendo, chicas, por toda la vuelta. Nuevamente salto 1 y en el primero 1, 2, 3 y 4. Lazada, paso por todas y punto bajo. 1, 2 y en la tercera punto alto. Y en el mismo espacio un segundo punto alto. Y así nos va a ir quedando, así vamos a continuar hasta tener toda la vuelta. Bueno, chicas, ya he terminado la vuelta. Voy a cerrar aquí donde levanté las 3 cadenas, cierro con punto deslizado. Miren, por ambos lados me va quedando de igual forma. Ahora la siguiente vuelta levanto 1, 2, 3 cadenas y giro. Y ahora voy a empezar a tejer de este otro lado, es decir, del lado contrario. Cuento 1, 2 y en el tercer punto levanto 1 y 2 puntos altos y me voy a regresar al primer punto que me salté y 1, 2, 3, 4, cierro todo junto, aseguro con un punto bajo y paso al siguiente. De este lado nuevamente 1 y 2 puntos altos y me regreso nuevamente acá al primero y 1, 2, 3 y 4. Ahí aseguro con un punto bajo y nuevamente voy a repetir lo mismo. Y aquí estoy repitiendo lo mismo que hice en la vuelta anterior. Y es así como vamos a ir levantando, chicas, vuelta tras vuelta. Uno del lado derecho, una del lado al revés. ¿Ven? Me va quedando una hacia allá y otra a lo contrario.
Ahora, yo voy a trabajar, chicas, en dos colores. Voy a dar dos vueltas del mismo tono. Entonces, ahora que termine esta, les explico cómo montar el siguiente tono y les digo cuántas vueltas en total vamos a realizar. Bueno, chicas, ya he terminado aquí la vuelta. Miren, voy a cerrar aquí donde levanté las 3 cadenas. Allí cierro con un punto deslizado y voy a cortar mi hebra. Esta colita la podemos ocultar dentro de nuestro tejido. Ahí aseguramos y vamos ocultando esta colita. ¿Listo? Ahora voy a voltear el tejido y voy a tejer con el tono blanco. Voy a mostrar cómo vamos a montar este color allí mismo donde cerramos. Es decir, que nuestro gorro va a tener una costura en la parte de atrás, aunque no es mucho lo que se nota, pero sí se va a ver un poquito. Porque aquí es donde voy a levantar siempre esas 3 cadenitas con las que inicio y con las que termino. Una, dos, 3 cadenitas. ¿Sí? Ahora, en esta vuelta voy a hacer lo mismo. Si se dan cuenta, cuento 1, 2 y en la tercera 1 y 2 cadenas. Perdón, 2 puntos altos. Lazada y regreso. 1, 2 y en el tercero. Perdón. Recuerden que aquí son las 4 lazadas. Entonces sería, enredo un poquito aquí, vamos acá, 1, 2, 3, 4 y cierro todo junto, aseguro con un punto bajo. Vamos nuevamente de este lado, 2 puntos altos en el mismo espacio y voy aquí nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Aseguro. Entonces, si se dan cuenta, ya esta vuelta va a quedar hacia el otro lado de esta. ¿Ven? Entonces ya ahí voy siguiendo la misma secuencia. Ahora, ¿cuántas vueltas vamos a realizar? Vamos a realizar un total de 11 vueltas. Recuerden que serían 5 franjas y media, porque voy a utilizar un color por cada 2 vueltas. ¿Listo? Entonces así vamos a terminar. Una vez lo tenga todo, chicas, pues les muestro lo que vamos a hacer después, que ya sería cerrar la parte de arriba. Bueno, mis amores, una vez que tengamos el alto que necesitemos, miren, ya yo aquí tengo todo mi alto, vamos a iniciar a cerrar con disminuciones nuestro gorro. Entonces, vamos a buscar la parte del cierre donde siempre finalizamos y vamos a hacer lo siguiente. Y aquí no tengo necesidad, chicas, de volver a girar mi tejido. Ya puedo tejer sin necesidad de girarlo, porque ahora lo que vamos a hacer son solo las disminuciones. ¿Cómo las vamos a hacer? 3 cadenas y en el mismo espacio 1, 2, 3 y 4. No la voy a cerrar, la voy a dejar abierta. Y asimismo voy a hacer el siguiente punto puff. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí voy a cerrar los dos juntos. Y ahí tengo la primera disminución. Continuamos con la que sigue. Vamos aquí. 1, 2, 3 y 4. No la voy a cerrar, voy a ir inmediatamente al que sigue. 1,
2, 3 y 4. Y cierro todo junto. Y así voy a continuar haciendo las disminuciones por toda la vuelta. Una vez termine la vuelta, chicas, voy a cerrar aquí en el centro de este donde inicié, allí con un punto deslizado. Para la siguiente vuelta voy a tejer con el mismo tono blanco y sigo haciendo las disminuciones. Voy a volver a cerrar aquí, que tomé mal. Ahí está. Listo, me voy a deslizar aquí a esta entrada y el primer punto lo voy a realizar aquí. Entonces sería 1, 2, 3 y 4 y el siguiente en este espacio. 1, 2, 3, 4 y cierro todo junto. Aseguro. Y así voy a continuar por toda la vuelta haciendo lo mismo de la vuelta anterior. Una vez termine, chicas, con este tono, pues entonces voy a cambiar a mi tono azul. Cambio al tono azul, chicas, y continúo haciendo lo mismo. Todo voy a continuar haciendo lo mismo, siempre cerrando cada 2 puntos. ¿Listo? Uno aquí, el otro aquí y cierro los dos juntos hasta haber terminado de cerrar todo el espacio de arriba. Bueno, chicas, ya aquí he terminado de cerrar con el tono azul. Ahora esta hebra que tengo aquí, pues la podemos ocultar hacia la parte de adentro. ¿Listo? Y es así. Miren, en la parte de arriba va a quedar todo cerrado. Y es así como se ve nuestro gorrito. ¿Listo? Ahora en la parte de arriba pues podemos colocar un pompón. Esa parte sí es opcional, como ustedes quieran colocarlo. Ya saben que la parte de la costura va a quedar hacia atrás. ¿Listo? Entonces esta sería la parte de adelante. Es una puntada muy fácil, muy hermosa, que les va a quedar, chicas, en cualquier cosita que ustedes quieran tejer, una diadema, un gorrito, una falda, un chorcito, una puntada muy pero muy bonita. Bueno, chicas, yo he colocado este pomponcito que tenía por aquí a la mano, pero ustedes si quieren, si gustan, pueden hacerlo incluso con el mismo material que estén trabajando. Pues aquí les dejo, chicas, no siendo más. Espero que les guste, que dejen sus comentarios, que puedan compartirlo. Y no olvides, chicas, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. No siendo más, te espero en un próximo tutorial.